Bienvenidas sean vuesas mercedes a un nuevo capítulo de Fogones en la Historia. Hoy os traigo una receta ideal para dos tipos de personas. Primero, para los golosones y segundo, para los amantes de la canela. Hoy vamos a hacer bollos pardos. La receta de hoy, como siempre, intento que sea de pocos ingredientes. Vamos a necesitar harina de trigo, mazapán, que si no os acordáis, buscad en el enlace que aparece, creo que es por aquí. Huevos, en este caso 3, pero si lo queréis hacer más cremoso, usar solo 6 yemas en vez de 3 huevos, y la canela para darle ese color pardo. ¿Cómo se hace? Muy fácil. Vamos a mezclar todos los ingredientes en un bol y no le vamos a añadir ni una gota de líquido. Vamos a esperar a ver cómo queda al final de mezclarlo todo y de intentar hacer una masa compacta para ver si no necesitamos añadir. Si hay que añadir un poquito de agua o un poquito de vino blanco en el último momento, ¿vale? Así que dejadme mezclarlo todo y seguimos con su montaje antes de meterlo en nuestro horno. Ya tenemos la harina en nuestro bol. Vamos a coger el mazapán, lo vamos a deshacer y sin miedo, con las manos, cuanto más lo deshagáis, más rápido terminaremos de hacer nuestra masa. Y vamos a echar, acordaros, en este caso, 3 huevos. Si lo queréis con más color, son 6 yemas. Si tenéis miedo a ensuciaros las manos, el truco de la cuchara. Empezar a revolver hasta conseguir una masa homogénea. Como habéis visto, la masa ya casi está. En este caso está un poquito húmeda porque el mazapán cocido lo hemos hecho en el día. Si lo usáis con una semana o un poquito más de tiempo desde que lo preparáis hasta que lo utilizáis en esta receta, la masa os va a quedar un poquito más seca, pero no pasa absolutamente nada. Simplemente será que a lo mejor a la hora de bolear os resulta más fácil y más cómodo hacer nuestros bollos pardos. Y ahora es el momento de añadir lo que le da el nombre. Este es el momento en el que los amantes de la canela podéis abusar de ella todo lo que queráis. Nosotros vamos a añadir poco a poco y vamos a empezar por una cucharada. Vamos a revolver a ver si así coge bien el color. Ya tenemos lista nuestra masa de bollos pardos. Como podéis ver, el color ha cambiado. Si los quisierais más oscuro, pues empezáis a añadir más cucharadas de canela. Ahí, sin miedo y sin problema. Ahora, como veis, la masa es un poco húmeda, por lo cual, para poder terminarla en el horno, lo que vamos a hacer es coger obleas, no importa si están partidas. Para manipular esta masa, vamos a mojarnos las manos con agua y le vamos a dar forma de mostachones. Simplemente cogemos, hacemos una bola que vamos a ir aplastando y la echamos encima de la oblea. El exceso de oblea, con el cuchillo, la recortamos. Así que es una buena forma de reutilizar las obleas que se nos rompen en la cocina. Dejadme que las siga preparando para meterlas en el horno y os enseño el resultado en un momento. Es el momento de llevarlas al horno. El calor, fuego moderado, ni muy alto ni muy bajo. Y el tiempo hasta que coja un bonito color dorado. Así que vamos a llevarlas y vemos el resultado final. Y aquí tenemos nuestros famosísimos, riquísimos y aromatísimos bollos pardos. Es una pena que no podáis estar oliendo lo que estamos oliendo aquí ahora mismo.
Y para que veáis lo bien que quedan y la textura que tienen, vamos a cortar uno. Fijaros. Crujiente, pero el centro jugoso. Uy, lo siento, no me he podido resistir. Como siempre, seguirnos en nuestras redes sociales, animaros a hacer esta receta, ponernos algún comentario. Nos vemos en próximos episodios y como siempre, buen provecho.